Muy bien. Si volvemos al ejemplo de la grúa, en la cual, además del operario, que ustedes recuerdan que discutimos allá en clase, un operario bastante temerario que pesa W, y nosotros asumimos que sobre ese punto están actuando otras fuerzas y todas convergen en un punto, pues habíamos dicho que todas estas fuerzas se podrían reducir a una fuerza equivalente, que es la resultante, y que generaría el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese punto, aprovechando la convergencia de todas esas fuerzas, reemplazamos todas esas fuerzas por una única fuerza, que sería la resultante de las fuerzas en ese punto. Y ahora la pregunta es, ¿esta fuerza R, qué tendencia al giro genera sobre la grúa? ¿Sí? Pero respecto al eje Z. O sea, ¿qué tanto va a girar esa grúa respecto al eje Z? Asumimos en este caso que el eje Z coincide con el eje de la grúa, pero en algunos problemas no necesariamente nuestros ejes cartesianos o nuestro sistema de referencia va a coincidir con el eje o el elemento que estemos analizando, del cuerpo rígido. Independientemente de eso, lo que nosotros hacemos para determinar la tendencia al giro que genera un sistema de fuerzas o una fuerza respecto a un eje cualquiera, se basa en lo que ya hemos visto previamente. ¿Qué hacemos allí? Lo primero que tenemos que hacer es tomar un punto que esté a lo largo del eje de interés. En este caso, un punto cualquiera que esté contenido en ese eje Z. Entonces, en este caso, yo tomo el punto O y voy a calcular el momento que genera esta fuerza respecto al punto O. Ojo, el punto O está contenido en el eje Z, recuerden eso. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Producto cruce entre el vector de posición relativa de O hasta A, cruz R. ¿Qué obtenemos? Regla de la mano derecha, vamos a obtener un momento M sub 0. M sub 0. Y entonces la pregunta es, este momento M sub 0, noten que está en una dirección arbitraria, ¿sí? Y que estaría haciendo que esta grúa gire alrededor de este eje de M sub 0. La pregunta es, ¿y tanto va a tratar de girar esa grúa respecto al eje Z? Y entonces allí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el momento, ¿sí?, de esa fuerza respecto a un eje. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a proyectar este M sub 0 a lo largo del eje de interés. ¿Y cómo proyectamos un vector sobre un eje? Pues usamos el producto punto. Entonces, básicamente eso, lo que estamos calculando acá, el momento de una fuerza respecto a un eje. Entonces, se define como la proyección del momento M sub 0 con respecto a un punto O que esté contenido en el eje de interés. Y ese momento, esa proyección nos va a medir la tendencia que le genera a esa fuerza, ¿sí?, a rotar al cuerpo rígido alrededor del eje L. Recuerden que el eje no necesariamente tiene que ser el eje de X, Y, Z. Yo pude haber calculado aquí la tendencia respecto a un eje arbitrario. A ver si lo puedo dibujar por acá. Por ejemplo, ¿qué tal que me interesara a mí la tendencia respecto a este eje? Y yo lo que tengo que hacer es proyectar este M sub 0 a lo largo de ese eje. Y voy a tener la tendencia que va a tener, la grúa para rotar alrededor de ese eje, ¿sí?, de ese eje arbitrario que acabo de dibujar. De nuevo, ¿cómo lo calculamos? Pues primero lo que hago es que calculo o determino el momento de esa fuerza respecto a un punto que esté contenido en el eje L. Sí. Entonces aquí voy a ver si me aparece, ahí está el eje L. Y supongan que yo estoy interesado en saber qué tanto va a rotar este cuerpo respecto al eje L. Y entonces calculo el momento en un punto que esté en ese eje L. ¿Cómo se calcula? R de O a A crucero. ¿Sí? R de O a A crucero. Pero luego, ¿qué hago? Proyecto este vector momento, lo proyecto en el eje L. ¿Cómo lo proyectamos? Con producto punto. Producto punto con el vector unitario del eje L. ¿Sí? Hasta acá tendría un escalar. El vector momento, producto punto, vector unitario, tendría un escalar.
Ese escalar me va a decir qué tan grande es esa proyección. Si es positivo, pues va en la dirección del vector unitario. Si es negativo, va en la dirección opuesta al vector unitario. Y luego, como lo que necesito es un vector momento, pues simplemente multiplico ese escalar, ¿sí?, por el vector unitario. Entonces, al final, esta sería la operación que nos interesa. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Defino un vector unitario, luego proyecto este vector momento a lo largo del eje y tengo una proyección, ¿sí?, que en algunos casos, en algunos textos, lo llamamos proyección longitudinal, porque va a lo largo, ¿sí?, del eje L. Esta sería la componente longitudinal de este momento, longitudinal al eje L. La otra componente que vendría acá, y déjenme la dibujo rápidamente, voy a ponerle aquí un color rojito, esta otra componente que vendría aquí se conoce generalmente como la componente transversal, ¿sí?, o ortogonal al eje L. Miren, ahí se nota que es, al hacer una proyección, recuerden pues lo que estamos buscando acá, esta componente longitudinal, pero la otra componente sería la transversal. Les dejo la pregunta, ¿cómo podría calcular MOT, ¿sí?, la componente transversal, si ya conocemos esta y esta? Les dejo esa inquietud. Bien, entonces, veamos nuevamente el ejemplo de la torre. ¿Qué pasa si solamente tengo, o lo que está actuando allí únicamente es el peso de este señor, ¿sí?, el peso del operario? Recuerden que si usábamos el principio de transmisibilidad, yo podía trasladar el peso a lo largo de su línea de acción y lo llevo acá al eje X, ¿sí?, el peso. Asumiendo que este brazo de nuevo está contenido, está paralelo al eje X, ¿sí? Y luego hago R cruz F. Pues cuando hago ese momento, voy a obtener un vector momento que va a estar en esta dirección, en la dirección Y. Entonces voy a llamarlo M respecto al punto O. Entonces la pregunta aquí sería, bueno, ¿y cuál es la tendencia al giro respecto al eje Z? Pues yo lo que hago, voy a escribirlo por acá arriba, es que voy a proyectar el vector MO, ¿sí? Ese vector MO aquí es igual, pues es la magnitud por la dirección, en este caso J. Entonces, ¿cuál sería el momento O respecto al eje Z? Entonces sería el producto punto entre el vector momento y el vector unitario del eje Z, que en este caso sería K. Y todo eso multiplicado por el vector unitario del eje Z, que en nuestro eje de interés. Y aquí esta persona está interesada en qué tanto va a rotar esta grúa respecto al eje Z cuando está actuando el peso propio del operario. Bien, entonces, ¿qué es MO? MO es la magnitud por J, producto punto K, ¿sí? Aquí vamos a tener un escalar y luego todo eso lo multiplico por el vector K. Ahora, J.K son, recuerden ustedes, dos vectores, este es K y aquí está J, son dos vectores ortogonales, por lo tanto esa proyección es 0 y acá nos quedaría 0 en K. ¿Qué indica eso? Pues indica que cuando actúe el peso del operario, esta grúa, así como está, no va a tratar de girar respecto al eje Z. ¿Por qué? Porque todo el momento está contenido en el eje Y y el eje Y es ortogonal al eje Z. Bien, entonces de esa manera podemos calcular la tendencia al giro respecto a ejes arbitrarios, no necesariamente ejes X, Y, Z. Yo aquí, en lugar del eje Z, insisto, pude haber dicho, bueno, ¿cuál será la tendencia al giro que genera ese cuerpo respecto a, no sé, este eje? ¿Por qué ese eje? De pronto hay un interés en saber qué está ocurriendo a lo largo de ese eje. Ahorita bueno, en clase les mostraré un ejemplo. A veces tenemos interés en saber qué ocurre respecto a ejes arbitrarios.